Hoy día vamos a continuar con sistema motor. Entonces, hoy día vamos a estudiar ya las vías eferentes. En la clase anterior habíamos estudiado vías aferentes, o sea, información que venía desde la periferia y que llegaba hasta el órgano integrador, que en este caso era el sistema nervioso central. Ahora vamos a ver algo que se produjo en el sistema nervioso central y que va a bajar hasta un órgano que va a cumplir una función particular, ¿cierto? Ya es el sistema de salida, ya no es el sistema de entrada. En este sistema tenemos que entender que existen dos neuronas involucradas en este proceso. La primera neurona es una neurona que se origina en la corteza cerebral y que hace su primera sinapsis en el asta ventral de la médula espinal. O sea, en la médula espinal. Aquí es donde llegan ciertos sus terminaciones del axón. Así se refiere. ¿Ok? Esta primera neurona que viene en este grupo o señalización se le conoce como motoneurona superior. Motoneurona superior. ¿Ya? Y la segunda neurona que está acá es la segunda neurona del sistema que hace sinapsis entonces en el asta ventral de la médula espinal y su punto de sinapsis es generalmente un órgano efector. En este caso podría ser un músculo, pero podría ser una glándula o cualquier cosa. ¿Ya? A esta segunda neurona que sale desde la médula y se va hacia la periferia se le llama motoneurona inferior. Una cosa que los estudiantes siempre se confunden al momento de hacer las pruebas es cuando yo les hablo del neurotransmisor involucrado, ¿cierto?, en la sinapsis que ocurre en el sistema motor. ¿Okay? Siempre la sinapsis que se ejerza entre la motoneurona inferior y el órgano efector, independiente del órgano que sea, siempre el neurotransmisor va a ser acetilcolina. Siempre, siempre, siempre es acetilcolina el neurotransmisor de la segunda sinapsis. ¿Ok? Eso. Para que la información del sistema motor se realice, se necesitan entonces generar o tomar señales que vengan desde la periferia para poder entender cuál es la respuesta adecuada frente a un estímulo en particular. Tenemos tres tipos de señales que se necesitan para que el sistema motor funcione. Una es la información que proviene del sistema vestibular. La información que viene del sistema vestibular habla del equilibrio y la posición. Entonces, obviamente, si yo voy a hacer una efección, como por ejemplo mover mis brazos, tengo que saber dónde están mis brazos, ¿cierto? Y hacia dónde los voy a mover, si es adelante o hacia atrás. Entonces, esa información me la va a entregar el sistema vestibular. El cerebelo va a ser un órgano encargado principalmente de la coordinación de movimientos. La falla de la coordinación, o sea, los movimientos que ocurren por falla cerebelar, generalmente son atáxicos. ¿Qué significa eso? Que son movimientos que no tienen coordinación. Todos los pacientes que tengan descoordinación al caminar, o al hablar, o al mover los brazos, o al hacer cualquier cosa de eso, siempre tienen una falla a nivel de cerebelo. Porque es cerebelo el órgano que se encarga de la coordinación motriz. ¿Estamos? Entonces, obviamente, si estamos ejerciendo una función motora, como es mover un músculo, necesito coordinar ese movimiento. No puede ser descoordinado, si no, no voy a tener una buena respuesta. Y por eso que la información cerebelar también se necesita. Y por último, la propiocepción, que venía del sentido del tacto, ¿cierto? Una vía somatosensorial, específicamente dorsal, de menisco medial, te indica la posición de una articulación y el grado de estiramiento de un músculo. Y obviamente si quiero mover una articulación y un músculo en particular, tengo que saber si estaba extendida o si estaba flectado antes de moverlo, porque no es lo mismo, ¿cierto? Ok. A nivel cerebral, existen diferentes zonas que se asocian a la corteza motora, son principalmente frontales, es decir,
La corteza motora está en la parte de adelante del encéfalo y existen 3 zonas detectadas o fácilmente identificables en el ser humano. Una es el área motora primaria o corteza primaria, que para nosotros la corteza primaria siempre va a ser aquella que se asocia a la conciencia del movimiento, es decir, movimientos conscientes. Cuando usted dice, te voy a pegar una patada en el osi, ¿cierto? El movimiento de tu pie hasta el osi de tu compañero o compañero es un movimiento consciente. Por lo tanto, ¿se originó dónde? En la corteza motora primaria. ¿Sí? Ahora, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria son distintas. La corteza premotora, que es la que se encuentra aquí abajito, está muy asociada a la generación de patrones de movimiento aprendidos. A esto está relacionado con el movimiento aprendido. Pero es un movimiento aprendido inconsciente. ¿Qué significa eso? Que yo no lo estoy todo el tiempo, tengo que mover esto primero y después el otro. ¿Sí? Ejemplo, caminar es un movimiento aprendido inconsciente. ¿Por qué? Porque tú no estás todo el tiempo pensando, tengo que mover el pie derecho, después tengo que mover el pie izquierdo, después el derecho y después el izquierdo. No estás pensando eso, ¿cierto? Simplemente lo haces. ¿Qué otra cosa puede ser un movimiento aprendido que sea inconsciente? ¿Pero cómo? Está bien, pero dime cómo. ¿Pestañear? Un movimiento aprendido. Algo que tú no naciste. Las guaguas sí pestañean cuando nacen, ¿cierto? Si tú te acercas acá, hacen reflejo, ¿o no? Tomar la cuchara. Toma la cuchara, bien. Hablar, también. ¿Qué más? Escribir también. Gatear, también puede ser. ¿Qué más? Pincitas que hacen. Sí, los movimientos de las manos. Escribir. Tú no estás, por ejemplo, todo el tiempo pensando así. ¿Qué más? Conducir. Andar en bicicleta. ¿Sí? No estás pensando, tengo que mover esto y después el otro. Porque si mientras piensas todo eso, ya te caíste de hacia el suelo. O sea, claramente, ¿no? Todo eso es un movimiento aprendido. Bailar es un movimiento aprendido, créanme. Usted al principio, claro, piensan en mover la cadera, pero después ya cuando están perreándose en el suelo, todo eso, ¿cierto? Ya se mueve naturalmente, ya no es lo mismo. ¿Ya? Así que todos esos son movimientos aprendidos. Todos esos movimientos aprendidos vienen principalmente de la corteza premotora. Y la corteza motora suplementaria, aunque su función no es muy importante, participa en una función particular que se llama el ajuste de movimiento. ¿Qué significa ajustar? Ajustar es esto, miren. Cuando yo levanté esto, ¿sí? Para que no me no me cayera mientras levantaba mi pata, algo tuve que hacer. Ajustó la pierna. ¿Qué hice? Involuntariamente tuve que contraer la otra pierna, ¿sí? Y además tuve que relajar algunos músculos de esta para que no estén tensos cuando suba el movimiento. Todas esas cosas yo no las pienso, las hago, pero no las pienso. Esas derivan de la corteza suplementaria, ¿ya? Listo. En la corteza premotora, nosotros al igual que la corteza que está acá al lado, fíjense que aquí está la premotora, acá al lado está la corteza somatosensorial 1, que era la que detectaba el tacto en diferentes zonas del cuerpo. En esta corteza premotora nosotros tenemos un mapa de la cuerpa. Al igual que lo que pasaba con la corteza motora, la corteza somatosensorial, en este caso, ¿cierto? Tenemos un mapa motor que se relaciona directamente con los órganos que nosotros tenemos más movilidad o complejidad de movimiento. ¿Qué zonas son las mejor representadas? Las que permiten mover cosas más complejamente. Una, los pies, ¿ya? Porque los pies tenemos varios tipos de movimiento, no solamente el movimiento así sino que podemos pisar así, podemos levantar un dedo, levantar el otro, ¿cierto? Son zonas que tienen harto tipo de movimiento. Lo otro, las manos, ¿cierto? El pulgar es la zona mejor representada en esta corteza. ¿Sí? Ustedes pueden hacer maravillas con el pulgar, no les voy a preguntar nada. ¿Qué cosas pueden hacer? Y finalmente tenemos en la cara una buena representación
pero la zona que mejor está representada son los labios. No quiero ni saber qué movimientos complejos pueden hacer con los labios. ¿Ya? Pero se asocian al movimiento de la lengua, al movimiento del labio, ¿cierto? Uno puede levantarlo, girarlo, darlo vuelta, hacer, no sé, un dragón, qué sé yo. Y aquí tenemos, ¿cierto? Y también están relacionados también movimientos inconscientes como los que ocurren en la deglución, también algunos que controlan el movimiento de los intestinos y cosas por el estilo. ¿Ya? Son los tactos. Se parecía al rosado. Había que reírse un poco. A nivel de vías de conducción motora, nosotros vamos a distinguir dos tractos en el movimiento. Uno se va a llamar el sistema piramidal y el otro se va a llamar el sistema extrapiramidal. ¿Y de qué va a depender el sistema piramidal y extrapiramidal? Cuando nosotros tenemos aquí, imaginemos que voy a dibujar un cerebro. ¿Sí? ¿No es que todavía esto ocurre en la corteza premotora? Bueno, ya no. ¿Esto me está diciendo? Estamos hablando ahora de cómo la información baja desde la corteza hacia la médula, independiente si es suplementaria, motora o premotora. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que pasa por el cerebro, del cerebro cae al tronco encefálico, ¿cierto? Y del tronco encefálico desciende hacia la zona más inferior, que sería la de la médula espinal. Entonces, en la zona del bulbo raquídeo, esto es el bulbo raquídeo, nosotros habíamos visto que la vía sensitiva del sistema dorsal y menisco-medial se venía por el mismo lado, ¿se acuerdan? Y llegaba aquí, donde se encontraba el núcleo de Golgi de Burdak, y ¡pam!, se pasaba para el otro lado, ¿se acuerdan o no? Y de ahí se iba para arriba. El sistema piramidal es un sistema que acompaña los núcleos de Golgi de Burdak. Aquí están las pirámides. Y adivinen qué va a ser el sistema piramidal. Las va a invertir. Va saliendo de este lado, llega aquí Y le invierte. te puse. Cambiamos de lado. Al cambiar de lado, bajo por el lado opuesto y regulo una zona del cuerpo del lado contralateral. ¿Vamos? Si el sistema decusa en la pirámide, se llama piramidal. Y si decusa en otra zona que no sea la pirámide, se llama extra, o sea, fuera piramidal. ¿Y eso es todo? ¿Muy difícil? Ya, listo. El sistema piramidal tiene algo muy particular, porque está dividido en dos. El sistema piramidal se divide en sistema piramidal córtico-vulvar, o sea, córtico viene de ¿qué palabra? Córtico. De corteza, ¿cierto? Corteza cerebral. Córtico vulvar. ¿Qué estructura se podía hacer un bulbo? ¿El bulbo cuál? El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo. Es decir, este sistema se origina en el cerebro y llega hasta el bulbo raquídeo. ¿Estamos? Y el segundo sistema se llama tracto o sistema piramidal córtico-espinal. O sea, se origina en la corteza y termina en la médula espinal. ¿Vamos? El sistema piramidal córtico-vulvar regula todo lo que se ubique desde el cuello hacia arriba. Y adivinen qué hace el otro. Desde el cuello hacia abajo. El cuello hacia abajo. Y de ahí la información se va por la médula espinal. Claro, porque pasamos el bulbo raquídeo y entramos a la médula espinal. ¿Estamos? Ya. Ahora bien, el sistema piramidal córtico-vulvar es un sistema lateral. ¿Qué significa eso? Que cuando se origina en el cerebro, sale desde los lados del cerebro, no desde el centro medial, sino que desde el lado lateral. Y se va siempre lateral. ¿Ok? Mientras que el sistema piramidal córtico-espinal se origina medial, hacia el centro del cerebro.
no hacia el centro-centro, sino que me refiero hacia la línea media del cerebro, ¿ok? Y se va también medial. Entonces, cuando existen ACV, sobre todo ACV que ocurren en estas zonas, las neuronas que se afectan son principalmente las laterales. ¿Qué signo voy a tener? de ¿En la aquí cara. o acá? La En cara. la cara. Y si el ACV ocurrió acá arriba, Abajo. de aquí Bueno, para abajo. cuerpo. Mire cómo estamos localizando anatómicamente las lesiones porque conozco cómo bajan las vías de conducción. Ahora, el sistema piramidal córtico vulvar es ipsilateral. ¿Qué significa que sea ipsilateral, profesor? Que regula el mismo lado. Es decir, que lo que se formó en el lado izquierdo controla los músculos del lado izquierdo. ¿Sí? Mientras que el sistema piramidal córtico-espinal es contralateral. ¿Sí? Contralateral. En un 95% de los casos. O sea que regula el 95% de los movimientos del otro lado. Desde el cuello hacia abajo. Un 5% de este sistema es ipsilateral. ¿Qué tendría que pasar para que siguiera siendo ipsilateral? O sea que... No es que tenga que pasar algo, siempre lo es. El asunto es que este 5% es siempre de ajuste postural. Lo que dijo. Es la que hacía que si yo movía está acá el control, ¿cierto? Este lado es el que está haciendo esto, ¿cierto? Voy a terminar 6 neuronas después de esta clase, ¿cierto? Ahí, ¿sí? Pero para que yo no me caiga, ¿qué pasó con este pie? Tiene que seguir controlando el otro. Contrayéndose. ¿Quién lo hizo? El 5% ipsilateral del sistema córtico-espinal. Dígame. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen ACV pero les afecta todo el cuerpo? Así como ya... Porque puede ser una ACV aquí, una ACV completo acá, en la base del cerebro. O sea, hay muchas zonas donde pueden haberse afectado. Entonces, si te afecta todo el cuerpo, porque afecta todas las vías de conducción. Y la zona es extensa. No siempre los ACV son grandes, a veces hay ACV pequeños, ACV más chicos, siempre hay de todo. ¿Ya? Listo. El sistema córtico-espinal ya lo expliqué. Se asocia principalmente a todos los movimientos del cuello hacia arriba, entre ellos los músculos de la expresión facial, o sea que cuando hacen así, eso fue córtico-vulvar. Si ustedes se echan botox y las pierden, pónganse contentos. Eso se pierde, no es la vía de conducción, es el músculo, pero no importa, pero ya entienden a qué me refiero. Movimiento ocular, o sea, si ustedes dejan los ojos blancos, eso es córtico vulvar. Entonces ustedes le pueden decir a alguien así como, actívame el córtico vulvar. La apertura bucal, también le pueden decir, le voy a hacer un córtico vulvar. Y movimientos de la lengua, así que más o menos se los pueden imaginar. Pero por lo menos creo que ninguno de ustedes va a quedar con la duda de lo que acabo de decir. Voy a borrar eso, ¿puedo? ¿Sí? Ya. ¿Qué dice lo rojo? ¿Aquí? Sí. Corteza, médula espinal, cuello hacia abajo. Corteza, médula espinal, cuello hacia abajo. Este borrador. Horrible. Horrible su borrador. No es mío. Si fuera mío, sería peor. Lo hubiese robado. Dejó todo por negro y se ve negro. Ya. Sea cual sea el sistema, la sinapsis siempre ocurre en el asta ventral o anterior de la médula espinal. Aquí el neurotransmisor puede ser cualquiera, glutamato, serotonina, lo que ustedes quieran. Pero desde aquí sale la motoneurona inferior. La motoneurona inferior sale y alcanza el órgano efector. En este caso es el dedo, ¿cierto? Y por lo tanto está actuando en este músculo que se encuentra aquí. Aquí en este lugar se va a relacionar con un músculo a través de una zona específica que se llama la unión neuromuscular. Dígame.
Profe, dijo que la fibrosis ocurre en el asta. ventral o anterior de la médula espinal. ¿Sí? Y esta sinapsis, como les decía, esta neurona, la segunda neurona, motoneurona inferior, salía y alcanzaba el músculo donde se iba a relacionar con el músculo en un lugar específico del músculo que se llama la placa motora o unión neuromuscular. Entonces, esta unión neuromuscular es lo mismo que decir placa motora. Y en la placa motora, el único neurotransmisor permitido es acetilcolina. ¿Ya? Siempre es acetilcolina. Por eso que a todos los pacientes que tienen una alteración en la producción o liberación de acetilcolina, sus síntomas más característicos es una incapacidad de controlar sus propios músculos, ¿cierto? No es capaz de mover ningún músculo. ¿Y ustedes creen que eso es compatible con la vida? No. No, ¿por qué? El paciente se te murió antes de que se atrofie. ¿Por qué? Porque si mis músculos no se mueven, por ejemplo, los músculos respiratorios no me van a Exacto. dejar respirar. Ella dio la causa específica y es la falta de movimientos musculatorios respiratorios te produce muerte, porque eres incapaz de respirar. El corazón aquí no está afectado. Lo que se está afectando es la musculatura respiratoria y esa es la causa de muerte. Entonces, ¿Una fibrosis pulmonar puede ser eso? no, porque fibrosis pulmonar es una enfermedad propia del pulmón, ¿ya? No hay que afectar Estamos hablando el ahora músculo. de músculo, es una enfermedad motora. Tenemos que cambiar un poquito. Después vamos a estudiar respiratorio y ahí vamos a entender fibrosis más adelante. Pero primero tenemos que entender que esto es una enfermedad. pacientes con ELA, ELA, exacto. Un paciente con ELA que tiene una enfermedad, no es muscular el ELA. El ELA no es muscular, el ELA es nervioso. Pero adivinen a quién se afecta. ¿Qué neurona es la que se afectará? A la placa motora A la motoneurona inferior. inferior. Si esta motoneurona inferior no funciona, ¿puedes mover un músculo? No. Y es lo mismo que no tuviera fuerza. para mi paciente de Sí, pero es que está controlado. Todavía no ha avanzado al grado de perder todo. ¿Ya? Todos los niños que tienen enfermedades musculares, como por ejemplo hay una enfermedad de un papá que caminó hasta la eternidad, ¿se acuerdan? Sí, El niño tenía una enfermedad que se llamaba distrofia muscular de Duchenne. sí. ¿Sí? Esa enfermedad lo que hace es destruir los músculos y no los deja, ¿cierto?, poder moverlos, porque se destruye. ¿Por qué creen que se va a morir ese niño? ¿Por falla Por falla respiratoria. Eso es lo que le da el corazón, o sea, el pulmón. ¿Sí? Se va a morir por una falla pulmonar, o sea, O sea, no hay respiratoria. una conexión entre la motoneurona inferior y el órgano efector. Es que el órgano efector ya no existe. En ese caso se perdió. Entonces ese niño, por más cruel que me escuchen a mí decir lo que voy a decir, no tiene ningún futuro. Es un niño que se va a morir sí o sí a los 15 o 16 años. Sí o sí se va a morir. Entonces yo la verdad es que opino que comprar un fármaco de 1.000 millones de pesos o esto es una pérdida de plata. Será súper cruel para mí, y para los padres, pero en verdad yo creo que eso podría haber sido mejor utilizado en salvar la vida de 1.000 pacientes que haber estado solo uno. Sí, esto se puede ver antes de que se desarrolle como... En la edad gestacional. Se hace un diagnóstico que se llama diagnóstico pregestacional o preimplantacional. Lamentablemente es así, pero son cosas que uno opina desde el punto de vista de la clínica. O sea, si son muy eficaces en este asunto, la verdad es que eso no tenía mucho sentido. Yo la verdad es que hubiese tratado de darle una mejor vida a ese niño lo posible antes de haberle alargado 2 meses de sufrimiento. Yo creo que eso no puede. Es pensamiento veterinario, ¿verdad? Porque así pensamos. No son muy buenos los médicos humanos en ese sentido. Ya. ¡Oh, qué horrible queda! Ya. El sistema extrapiramidal es un sistema que tiene algo importantísimo que necesito que vayan entendiendo. Este sistema extrapiramidal, a pesar de que sigue el mismo vía de conducción, que es cierto que se originarse en la corteza, llegar hasta la médula espinal, llegar a la médula espinal, llegar al órgano efector, este va a ser sinapsis en diferentes zonas de la base del cerebro. Esta base del cerebro se ubica en una serie de núcleos que son importantísimos. Tenemos el tálamo, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico, la sustancia nigra, el núcleo rojo,
el núcleo dental, la formación reticular, el tracto rubro-olivar, el olivar inferior, etc. ¿Ya? Hay muchos núcleos en la parte basal del cerebro. Independiente de todos ellos, todos estos participan en una función especial, que es el ajuste de postura. Ajustar las posturas no es tan sencillo. No está aquí la diapo. No está en la diapo porque no creo que lo vaya a pasar ahora, lo voy a pasar cuando pasemos patología, porque si no lo voy a estresar. Pero la verdad es que ajustar una postura significa que todos los músculos que no están participando en el movimiento van a recibir una información que principalmente viene de estos 3 núcleos que están acá arriba, que van a hacer permitir que se contraigan o se relajen. Eso va a permitir que el movimiento se ejerza de forma natural. Si yo me contraigo todos los músculos mientras me estoy moviendo, eso va a hacer que el movimiento sea poco natural, complejo. Cuando uno hace postura o quiere solucionar el problema de la postura, hay algunos que se tienen que relajar y otros que se tienen que contraer. Eso lo va a decidir este grupo de acá. Cuando ustedes hacen un movimiento postural ajustado, pueden hacer un movimiento como este. ¿Sí? Así y así. ¿Vamos? ¿Se entiende? Así. Si yo tengo problemas en la falla de postura, me voy a resistir al movimiento porque algunos van a querer quedarse contraídos. ¿Se entiende? Entonces voy a hacer esto. ¿Qué enfermedad se caracteriza por hacer eso? Parkinson. Perfecto. ¿Entendimos dónde está la falla del Parkinson entonces? ¿En qué sistema? En los 3 primeros. En el sistema extrapiramidal. Perfecto. Ahí falla el Parkinson. Y este signo clínico que acabo de enseñarles se llama tremor intencional. Tremor intencional. No es temblor, es tremor. ¿Ok? Tremor intencional. ¿Por qué se llamará? Adelante. ¿Por qué se llamará tremor intencional? Porque el tremor de intención, como ocurre en Parkinson, es un movimiento que se exacerba o se nota cuando la persona quiere moverse. No cuando está quieta y no quiere moverse. ¿Ustedes han visto? ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar con Parkinson? Yo. Ya. Todos los que tienen familiares con Parkinson, ¿han visto a sus familiares dormir? ¿Tiemblan mientras duermen? No. No. ¿Por qué? Porque no fallan los movimientos musculares. Lo que falla es la postura cuando él decide mover. Entonces, si tú le dices a la persona con Parkinson, pásame ese vaso, Tiritar entero. es cuando más va a tiritar. Porque voluntariamente, o sea, con la intención de quiere moverse. Por eso se llama tremor de intención o intencional. Entonces tú le dices, toma esto y el paciente está así, ¿cierto? Y es peor. Y si tú le dices, pero rápido, es peor todavía, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Mi abuelita, es que como yo hago uñas, ella yo le digo así como quédate quietita un poquito y logra controlarlo de repente. Logra quedarse un poquito quieta. Porque se está relajando. Está perdiendo la intención y está volviéndose más motora. Más como autómata, más natural. Entonces, esto ocurre en el tálamo también y los ovarios. Son los 3 núcleos más importantes en esto. ¿Ya? Después vamos a hablar de otros porque en el Parkinson falla uno que no es ninguno de esos 3, es la sustancia negra. Pero después vamos a ver eso cuando estudiamos patología. ¿Cuándo nos tocará patología? Y la falla principalmente es una, de un neurocapizal que se mató ¿Qué para pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que logramos tener ¿qué hace la madre? ¿Qué efecto hace la madre? adormecer. ¿Adormece esa parte? Te adormece todo. Gracias. Profe, ¿ya tengo el aprobadito? No sé. ¿Cuál? ¿Aprobadito de laboratorio? Sí, 24. Ahora va a tener que secar. Eso yo se lo había dicho. De hecho estaba escrito en donde están los grupos, ahí también están las fechas. Tenemos 2 laboratorios y después el viernes 24 y el jueves 23 es la semana de pruebas. Pero como todo el curso hace la prueba el mismo día, es el 24 porque el 23 hacemos una unidad que se llama microteca, que es una microteca profesor. Ustedes pueden venir al laboratorio desde más o menos las 11:30
Yo voy a estar ahí abajo y voy a entregarle las muestras para que ustedes vayan a mirar todo lo que quieran mirar y preguntarme antes de la prueba. Pero eso es el jueves. ¿Sí? Un día El antes jueves, sí, un día antes de la prueba. Entonces ustedes pueden ir allá voluntariamente cada uno. Obviamente la idea es que no te quedes la hora y media ahí adentro, sino que les dé la posibilidad de que todos puedan ir a mirar. O sea, vayas, unos 20 minutos, me pregunten las dudas que tengan y te vayas. ¿Cierto? Y después vengan otros y así. ¿Desde qué hora fue? Desde las 11:30 más o menos, porque yo ese día tengo prueba en la mañana y como tengo prueba salgo antes, entonces me puedo ir al laboratorio fácilmente a trabajar. Ya, vamos a hablar ahora del sistema motor. Salimos al fin del sistema nervioso, ya al fin nos fuimos a los músculos. Aleluya. Vamos a hablar ahora del tejido muscular. El tejido muscular, que todavía no lo hemos visto listo, pero que lo vamos a ver mañana, es un tejido que tiene la habilidad de contraerse. Histológicamente hablando, existen 3 tipos de músculos. Tenemos el músculo estriado, que puede ser cardíaco o esquelético, y su característica fundamental es tener animal print. ¿Cierto? Como banditas claras y banditas oscuras, bandita clara, bandita oscura, bandita clara, bandita oscura. ¿Ya? Y tenemos el músculo liso, que a diferencia del otro no está a la moda. ¿Cierto? Porque este no tiene banditas claras ni banditas oscuras. Sin embargo, todos se pueden contraer. El músculo cardíaco es involuntario. Es decir, es un músculo que no se controla, que él tiene su propio movimiento y contracción. ¿Ok? Aunque el peor es nada te diga que su corazón late por ti, es mentira. Porque no lo puede controlar. ¿Ya? ¿Estamos? Es completamente involuntario. ¿Ya? El otro que es involuntario es el músculo liso. Este controla los movimientos de las vísceras internas. Por ejemplo, cuando tú sales persiguiendo a tu ex, ¿cierto? Y vas corriendo, ¡ay, ese maldito desgraciado! ¿Cierto? Y le quieren gritar, no sé, y tirarle algo, y subirle y contarle toda la familia, todas las cosas con un lenguaje soez. ¿Cierto? Usted de repente va corriendo y empieza algo aquí. La puntada. Entonces sí. ¿Por qué? Y duele, ¿cierto? Es el maldito músculo liso del vaso que se está contrayendo. ¿Ya? Entonces, así como ese, hay otro desgraciado que de vez en cuando tú vas caminando a la casa, te estás acercando a la casa y es cuando peor vienen las ganas de hacer pipí. Sí, o cuando Mientras juegan más escondidas. cerca estés y más tengas que sacar las llaves, peor. ¿Cierto? Ese maldito se está así. ¿Cierto? ¡Ah! ¡Muere! Porque te odia, maldito músculo liso. Y ese es el mismo que cuando vas caminando por la calle y de repente dice y va así. Músculo liso que se está contrayendo. Nosotros no vamos a estudiar ninguno de esos dos. Porque vamos a estudiar en esta clase el músculo estriado esquelético. El único que es consciente o voluntario. Exactamente. El músculo estriado esquelético es el músculo que ejerce los movimientos. Vamos a ver que este músculo está presente en muchas zonas del cuerpo que puede ser consciente o inconsciente. El diafragma, por ejemplo, tiene este mismo músculo y no es consciente. Ninguno de ustedes puede decir, voy a encontrar mi diafragma. No se puede, ¿ya? Pero es un músculo de este tipo, estriado esquelético. Este músculo estriado esquelético se puede clasificar en 3 tipos dependiendo de su metabolismo. Tenemos fibras de tipo 1, fibras de tipo 2A y fibras de tipo 2B. Yo les voy a enseñar 2 de ellas, porque las de al medio son ni fu ni fa. ¿Ya? Sí, músculo esquelético. Las fibras de tipo 1 se caracterizan por tener o llamarse también como fibras rojas. ¿Y por qué se llaman rojas? Porque cuando ustedes las ven, ¿cierto? Son rojas. ¿Pero por qué son rojas? Porque dentro de ellas tienen una proteína que se llama mioglobina. La mioglobina es una proteína muy parecida a una que está en la sangre, que se llama hemoglobina. De hecho, al igual que la hemoglobina, la mioglobina contiene un grupo M, que es el que se encarga de capturar el oxígeno. ¿Vamos? Este grupo M contiene en su interior una molécula de fierro. Y el fierro
es de color rojo. Rojo brillante. ¿Sí? Rojito. Pero cuando está unido al oxígeno. O sea, es un fierro feo. ¿Vamos? Es un hierro feo, unido al oxígeno. Rojo brillante. Cuando no está unido al oxígeno, es azul. ¿Ya? Entonces eso explica por qué cuando ustedes van al supermercado a comprar carne, hay veces que ustedes ven la carne rojita y brillante, y hay veces que tú ves las carnes como más oscuritas, moradas, entonces bien oscuras. Y tú decís, ay no, la roja porque la otra se ve como que está podrida ya. No, no está podrida, solo que no tiene ¿qué? Hierro. O sea, perdón, oxígeno. Fuera. No tiene oxígeno. ¿Estamos? Ya, perfecto. Este tiene alto mioglobina. La mioglobina, a diferencia de la hemoglobina, tiene mayor afinidad por el oxígeno. Es decir, que si nosotros le pasamos, usted es la hemoglobina y le paso la molécula de oxígeno y yo soy la mioglobina, yo hago esto. ¿Se entiende? Soy como mano de guagua por el oxígeno. Eso es la mioglobina. Entonces, significa que si el músculo rojo tiene una gran cantidad de mioglobina, significa entonces que funciona en base a oxígeno. O sea que su metabolismo es completamente aeróbico. O sea, es aquel que te va a permitir hacer movimientos aeróbicos. ¿Cómo qué? Caminar, bailar, correr, andar en bicicleta. Ese músculo que se utiliza fundamentalmente para eso. ¿Vamos? Ahora, el músculo de acá, el 2B, se le llama músculo blanco. ¿Por qué se llamará músculo blanco? ¿Tiene o no tiene mucha mioglobina? No, tiene un contenido súper bajo de mioglobina. Por lo tanto, si tiene poca mioglobina, ¿puede capturar fácilmente el oxígeno? No. No, o sea que su metabolismo es completamente anaeróbico. Este te va a permitir hacer ejercicios o actividades físicas, pero que son rápidas y explosivas, porque se utiliza principalmente el metabolismo de la glicólisis para poder obtener energía. ¿Vamos? El problema de esto es que cuando hay oxígeno, yo puedo meter esto a la mitocondria, ¿cierto? Y de la mitocondria se sacan unidades de ATP, ¿cierto? Eso lo saben. ¿Cuántas se sacan por cada una vez que yo meto una glucosa con piruvato y todo para adentro? Entre 36 a 38 moléculas de ATP por una molécula de glucosa. O sea, que si yo quemo una unidad de glucosa de las que me comí en el pastel de anoche, saco 36 a 38. Y si tenía 1000 moléculas de glucosa el trozo que me comí, voy a sacar 36.000 a 38.000 moléculas de glucosa solo de eso. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, este de acá es distinto, porque como no usa la mitocondria, porque no tiene oxígeno, cada molécula de glucosa da solo 2 moléculas de ATP. Significa que es 16 veces menos eficiente en el uso de la energía. ¿Y para qué sirve eso, saber eso? Este músculo puede obtener estas 2 moléculas súper rápido, pero como tiene poca energía, es como si nosotros le hubiésemos puesto a nuestro equipo de música, ¿cierto?, una batería de estas chinas. ¿Cuánto te va a durar? Nada. Y a este de acá le pusimos una Duracell. ¿Cuánto te va a durar? Mucho más, ¿sí? Entonces, este músculo se fatiga rápido. Este músculo se fatiga lento. Si yo tengo que correr 2 horas persiguiendo a mi Alex, ¿qué músculo voy a necesitar mejor? El rojo. Pero si yo quiero levantar una pesa y subir algo explosivamente, ¿qué músculo voy a querer utilizar? El blanco. ¿Se entendió, no? Entonces, aquí están las características y diferencias de cada uno. Este músculo es pequeño. Generalmente las personas que se encargan de hacer ejercicios aeróbicos tienen una musculatura marcada, fibrosa, pero no muy exagerada. En cambio, aquellos que se encargan de hacer movimientos de tipo blanco son aquellos que hacen levantamientos de pesas y cosas como son grandes y hinchados, ¿cierto? No grandes como yo, sino que, ya saben.
La cantidad de hemoglobina ya lo vimos, los capilares ya los estudiamos. Nada, los capilares se relacionan con la cantidad de oxígeno que llega. Obviamente, mientras más oxígeno se utilice, más capilares hay. Y la resistencia a la fatiga aquí es alta y aquí es baja. La velocidad de contracción aquí es lenta y aquí es muy rápida. Aquí la potencia es muy poca, pero aquí la potencia es muy alta. La resistencia aquí es muy alta, aquí la resistencia es muy baja. Listo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Ya. Cierra el video. Voy a empezar a subirlo inmediatamente a YouTube.